Bueno, eh, ¿cómo están todos? Yo, aunque ya haya dado algún par de temas alguna vez, siempre me pongo un poco nervioso, sepan entender. Hay un tema muy lindo que yo estuve estudiando de forma personal y, y que la verdad que me trajo mucha bendición. Quiero compartírselo. Muchos quizás ya han escuchado y quizás ya tengan alguna idea, pero para beneficio de aquellas personas que no, vamos a hacer algo bien lento y lo más entendible posible. Les voy a pedir si pueden participar, que son bienvenidos a participar. Sobre todo me gustaría que participen aquellas personas que por ahí no participan tanto. Quiero escucharlos, quiero que podamos abrir un diálogo lindo e interesante para beneficio de todos. El tema que por ahí estaba intentando preparar era sobre la preparación, sobre nuestra preparación. Pero empezar a hablar por ahí de la preparación de una forma muy directa así puede por ahí quedar un poco colgado, un poco al aire, y a mí me gustaría que podamos anclarlo con algunos temas que ya hayamos visto para que sea un poco más comprensible y también para que nos sirva, ¿no es cierto? Para que nos quede grabado en la mente. Si ustedes estuvieron algunos viniendo participando en los estudios previos que dio Agus, que dio Mati, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo la historia cómo se va repitiendo, cómo la historia de los discípulos allá por la primera venida de Jesús tiene muchas semejanzas con la nuestra. Y también estuvimos viendo con Matías cómo a lo largo de la historia también se ha visto este tema del abuso, ¿no es cierto? Siempre el fuerte estar por sobre el débil y oprimirlo. Y bueno, estuvimos viendo que la historia de Sodoma tenía mucho que ver con eso, ¿no es cierto? Con el abuso. Y también para los que estuvieron participando en los estudios de Daniel, que teníamos los jueves y ahora tenemos los martes, vimos a lo largo de los estudios cómo se puede ir implementando ciertas herramientas para poder estudiar y que nos hacen la historia de una forma más sencilla y esas cosas traen muchísima luz para nosotros. Y hoy, bueno, tratando de hacer una especie de ensalada de eso, una ensalada mixta, vamos a tratar de unir eso y llevarlo a un aspecto un poquito más profundo en el sentido de que necesitamos entender qué implicancias tiene eso para nosotros. Así que para empezar quiero hacer algunas preguntas un poquito filosóficas, un poco más para romper el hielo y para abrir conversación y traer un poco de reflexión también. Yo me tengo todo anotadito acá porque si no me termino olvidando. Una de las preguntas que por ahí quería hacer, abierta para que cualquiera pueda responder, es ¿por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, hoy estamos acá? Cada uno de ustedes que están hoy acá conectados por Zoom, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué estudian? ¿O por qué tienen ese interés? Si alguien se anima a romper el hielo. Bueno, para mí personalmente es que me doy cuenta que es bien importante conocer este mensaje. Pienso que por eso es importante el máximo posible de estudiarlo, de aprenderlo, de ver todas las implicaciones que tiene, porque, bueno, es nuestra preparación ahora, ¿no? Para lo que nosotros luego estaremos por hacer. ¿Alguien más quiere compartir? Miren que yo le puse prioridad acá, tengo la pantallita con todos los nombres, así que voy
voy a ir señalando para que puedan participar. Para mí fue una bendición que dentro de esto de la pandemia poder participar de estas clases, porque la verdad que yo con ustedes ni con los de Latinoamérica hubiese podido estar presente, y es de enriquecimiento tremendo. En este tiempo de preparación es muy importante estar juntos y creo que de esta forma fue mucho más fácil. Así que estoy muy agradecida. Bien, ahí mencionó Mica y también Raquel la preparación, pero por ahí mi pregunta iba un poquito más abarcante. No tanto por qué están hoy acá conectados. Sino más bien de una forma abarcante. ¿Por qué ustedes estudian la Biblia? ¿Por qué ustedes se esmeran en querer estudiar la Biblia y todo eso? Independientemente de si están hoy acá conectados. Era más bien una pregunta más general. Sí, yo había entendido así. Yo quería compartir de que, por ejemplo, al principio era porque uno como que escuchaba la salvación, el infierno, y pues uno quería conocer, cómo saber, ¿ya? Después cuando ya uno está dentro y comienza a estudiar, por ejemplo, en estos temas de líneas de reforma, de sexismo, de historia, me parece impresionante y lo ayudan a uno como en la parte de la conducta con los demás. Yo, Emanuel, es para entender el propósito de Dios en mi vida. Bien, el propósito. Yo creo que la palabra de Dios y Él se manifiesta de esa forma hacia nosotros, como aprendimos en la carta hacia sus hijos, y la leo porque creo en eso. Me gustaron todas sus respuestas, muchas gracias. Es interesante por ahí a veces como una pregunta así que parece tan sencilla, despierta tantas cosas en diferentes personas, ¿no es cierto? Algunos hablan de preparación, otros hablan del comportamiento con otros, en fin, genera este tipo de respuestas que a veces está muy bueno que nos hagamos porque si no terminamos haciendo por ahí cosas que no entendemos por qué y tampoco tenemos una brújula, ¿sí? No sabemos dónde está nuestro norte. Entonces, me gusta esto para poder entrar en reflexión. Por ahí también otra pregunta que me estaba haciendo es, nosotros sabemos que estamos ya en el final de la historia de la humanidad, y entonces me preguntaba, ¿no es cierto?, ¿cómo hicimos cada uno de nosotros para llegar a estar acá? En este momento, ¿no es cierto? Estamos en el año 2020 después de Cristo. ¿Qué cosas han pasado? ¿Cómo fue nuestra historia desde el principio y por qué estamos acá? ¿No es cierto? Por ahí, yo sé que cada uno de ustedes que está acá es porque cree en Dios y estudia la Biblia. Por ahí algún tipo de preguntas que hago no la podría hacer con personas que no conocen este tema del gran conflicto. Pero ahora la pregunta sería, en el marco del gran conflicto, que siempre sigo el consejo de un amigo, que las cosas hay que tratar de verlas siempre en el marco del gran conflicto. Por el hecho de que tendemos a pensar que nuestra vida es demasiado importante, a veces demasiado relevante o trascendente, y nos olvidamos que realmente somos una pequeña, pero pequeñísima fracción de esta historia. Entonces, nuestra vida puede llegar a ser o muy importante o puede desvanecerse en la historia, ¿sí? Entonces, viéndolo en el marco del gran conflicto, ¿qué cosas pasaron para que nosotros estemos hoy acá? ¿Cómo empezó todo esto? Catania dice en el cielo con Satanás. Bien. Si nosotros queremos estudiar la Biblia, queremos estudiar la palabra de Dios, estuvimos viendo con Agus, con Mati, con todos los chicos, que necesitamos aplicar ciertas reglas, necesitamos poder
aplicar una metodología para que lo que nosotros aprendamos sea preciso y no tenga errores. Pero resulta que la historia también tiene una forma de ser estudiada. Y muchas veces nosotros estudiamos de forma errada nuestra Biblia y de esa forma también nos lleva a estudiar de forma errada la historia. Y de forma particular a mí me llama la atención de que es una metodología prácticamente igual. Cuando nosotros hablamos del gran conflicto, nosotros vemos que este conflicto que nosotros tenemos hoy, cada uno de nosotros que estamos acá, pecadores, necesitando un Salvador, muchas de las personas que viven en este mundo sufren, sabemos que esto no es algo que comenzó acá. Cada uno de nosotros, lo que está conectado acá, sabe que esto empezó en el cielo, ¿no es cierto? Hubo un conflicto en el cielo. Y eso es algo que nos va a ayudar a nosotros a entender nuestra realidad hoy. ¿Qué pasó en el cielo? Voy a preguntar, si alguien me puede responder, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué desató el problema en el cielo? Un ángel que era perfecto que sintió celos. Ajá, bien. ¿Celos de quién? Del Hijo de Dios, de Cristo. Bien, del Hijo de Dios. Eso y la envidia. Envidia. ¿Envidia dijo? Bien. ¿Cómo esos celos, esa envidia, terminó con nosotros acá? Si alguien quiere comentar un poquito más. Bueno, Dios hubiese podido terminar de una vez con la vida de Satanás, pero era necesario, y alguien lo escribió en el grupo hoy, era necesario dejar ver cómo se desarrollaba, por decirlo así, ¿no? En mis propias palabras. Bien, me gustó. Bueno, yo lo que le quiero mostrar ahora es que ese conflicto que empezó en el cielo es el mismo conflicto que nosotros tenemos hoy acá. Solamente que el verdadero conflicto, por así decirlo, es el que pasó en el cielo. El que nosotros estamos lidiando hoy acá es lo que nosotros podríamos llamar una guerra subsidiaria. ¿Alguien no sabe qué significa una guerra subsidiaria? Todos saben. Yo no sé. Voy a poner esto. Primero tenemos el cielo, ¿cierto? No sé si alcanzan a ver ahí. ¿Se ve o no? No, no se ve tanto. ¿No se ve tanto? Bueno, vamos a acercar un poco para que puedan verlo. Vamos a tratar de graficarlo para poder entender. Fíjate si tienes activado el HD en tu cámara. Capaz que ayuda. Lo tengo activado. Perfecto. Bueno, lo voy a escribir más grande. A ver ahí. Tenemos el cielo. En el cielo hubo una guerra, pero esta guerra es la primera guerra, vamos a decirlo, la principal. No sé si ahí se alcanza a ver. Sí, se ve bien. Bueno, es la principal guerra, ¿no es cierto? Y lo que nosotros llamamos hoy acá en la Tierra es la guerra subsidiaria. Es una guerra que no fue el inicio acá, sino es, vamos a ponerle la segunda guerra. No significa que sea una y otra, sino es porque no quiero hacerlo tan grande. Esta es la principal guerra y esta es la guerra subsidiaria. Si nosotros queremos entender qué es lo que pasó acá, necesitamos entender qué es lo que pasa acá. Y a la inversa también. Si nosotros queremos entender cómo se ve nuestro conflicto en la Tierra, necesitamos también entender qué pasó en el cielo. Ahí, cuando yo pregunté qué fue lo que pasó en el cielo, Adrián y también Graciela dijeron
que Satanás tuvo envidia del Hijo de Dios. Yo les pregunto, voy a traerme la sillita otra vez. ¿Satanás quería tener el poder de Dios? ¿Él proclamó eso? ¿Él quería tener el poder de Dios? ¿Qué piensan? Yo creo que más que el poder, él quería que se le rinda la misma gloria que a Dios se lo rendía. Bien. Él quería que se le rinda la misma gloria que a Dios. Y obviamente no lo dijo. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿O alguien quiere decir algo más? Los celos que tenía prácticamente más que todo era con Jesús. Bien, con Jesús. Acá Agus puso en el grupo, el problema era con Jesús, no con el Padre. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Que el problema era con Jesús y no con el Padre? Sí. ¿Qué les parece? El problema era con ambos, con el Padre porque le daba la gloria al Hijo y con el Hijo por recibir la gloria. Bien. Vamos, yo voy a leer una cita que nos va a ayudar un poquito a entender este asunto. A ver, déjenme que la encuentre. Acá está. Bien, es PP, voy a poner acá. ¿Se alcanza a ver? Sí. PP 13.2. En esta cita voy a leer la última parte, yo la voy a leer y ustedes me siguen si quieren. Dice, al principio dice, poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse. ¿Sí? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero más abajo dice, descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Entonces, acá la cita nos está diciendo de que Satanás quería el homenaje del Creador. ¿Sí? Para él, ¿quién era el Creador? El Padre. El Padre, perfecto. Él era el Creador. Pero fíjense cómo termina la cita abajo. Dice, y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que únicamente pertenece ¿a quién? A Cristo. Bien. Si ustedes... Una pregunta. Sí. ¿Por qué decís que el creador solo era el Padre si la creación la hicieron los tres? Bien. No entiendo por qué el creador sería solo el Padre. El Creador no es solo el Padre, es el Hijo también. Solamente el punto que quería hacer era que el foco que tenía Satanás, su principal objetivo, no era derrocar al Padre, sino era que codiciaba el homenaje que tenía Jesús. Además no sabía él, sobre Miguel fue presentado a los ángeles, pero no sabía que había alguien más que el Padre. Por eso insistía en que Jesús era como su hermano. Exacto. Más abajo, no quiero leer todo el capítulo porque no es mi idea esa, pero si ustedes leen el primer capítulo de Patriarcas y Profetas, van a ver que en un momento hubo una reunión que se tuvo que hacer, un concilio, para proclamar que Jesús era igual al Padre. ¿Sí? Y ahí Elena de White aclara de que esto era algo que los ángeles ya sabían, solamente que hubo la necesidad de decirlo abiertamente, o sea, decirlo de forma categórica, para que quede claro, por así decirlo. Mi punto es este. Satanás en el cielo, él codiciaba el puesto que tenía Cristo, ¿sí? Pero Elena dice que por codiciar el puesto que tenía Cristo, él estaba queriendo ser semejante a Dios. No sé si están de acuerdo con eso. ¿Les parece? ¿Tiene sentido? Porque sí. Sí, de acuerdo.
Bien. Es algo revelado eso, Emma. No tenemos que estar de acuerdo, no. Esa es una revelación que Dios nos está dando. Está bien, pero quiero ir al paso que van las personas que por ahí tienen algunas preguntas. Quiero ir despacito para que podamos entender. A ver, acá escribieron algo. Bien. Perfecto. Esteban, yo te voy a pedir que cuando escriban así algo que tenga que... ¿Quieres que yo vaya hablando? Sí, que vos le puedas decir si ves que es necesario, ¿sí? Dale. Bueno. Ahora, ¿por qué Satanás tenía tanta envidia de Jesús? ¿Por qué se aventuró a codiciar el poder de Jesús y no a querer quitarle el honor al Padre? ¿Por qué con Jesús y no con el Padre? ¿Qué piensan? Por causa de la igualdad. ¿Cómo sería eso? Les voy a dar una pista. ¿Cómo era Jesús cuando estaba en el cielo con los ángeles? Creo que de alguna manera él dudaba de la igualdad de Jesús con el Padre y lo sentía como un segundo. Y entonces él decía, bueno, si hay un segundo, ¿por qué no soy yo? Bien. Claro, era igual a los ángeles. Hasta creo que Satanás ocupaba un cargo más alto que Jesús. Bien. Como su hermano, ¿no? Bien. Agustina puso que Jesús se parecía a él, parecía un ángel más. Bien. Genial, me encantó las respuestas que dieron. Jesús era un ángel, ¿sí? Es importante que sepamos eso porque Jesús en el cielo era un ángel. ¿Y por qué es tan importante que sea un ángel? Porque Dios es demasiado grande y demasiado infinito y no lo puede abarcar un ángel como para poder entenderlo y amarlo, ¿sí? Dios tenía que tener forma de ángel para que los ángeles puedan conocer a Dios a través de un ángel. Si ustedes van a Éxodo 3:4, que no sé si vamos a leerlo, pero cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, dice que el ángel de Jehová le habló desde la zarza. Entonces es importante que sepamos esto porque Jesús, cuando estaba en el cielo, él era el arcángel Miguel. Entonces, él era un ángel también, el jefe ángel. Y esto es importante porque Satanás se aventuró a querer codiciar el poder de un ángel, pero no a codiciar el poder de Dios. Pero Elena de White nos dice que por querer codiciar el poder de Cristo, él al mismo tiempo estaba codiciando el poder del Creador. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y hago un paréntesis acá, sobre todo para las personas que no están tan acostumbradas a usar por ahí la metodología de parábolas y algunas de esas herramientas que tenemos. Quiero recordar una cosita. Cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que tener en cuenta esto, que la Biblia se tiene que explicar a sí misma. ¿Y cómo hace eso? Utiliza ciertos patrones. Por ejemplo, encontramos repeticiones y ampliaciones, encontramos quiasmos, encontramos muchísimas comparaciones y contrastes que a nosotros nos sirve para poder entender algo que no podemos ver a través de algo que sí podemos ver. Y una de esas herramientas es conocida como natural y espiritual. Para nosotros poder entender lo espiritual, siempre tenemos que mirar lo natural primero, ¿sí? Tenemos que encontrar una figura, algo que sea lo suficientemente pequeño para que nosotros podamos entenderlo y de esa forma nos explique algo que es completamente grande e inmenso y fuera de nuestro alcance, que no podemos llegar a entenderlo. Entonces, vemos lo natural para poder entender lo espiritual. Y yo quiero decirles que a Satanás tenía eso. Lucifer en el cielo tenía eso. Él tenía que ver a Dios a través de Jesús. Porque incluso la mente de un ángel no es lo suficientemente grande como para poder entender la plenitud de Dios.
necesita entenderlo a través de un ángel. Entonces, eso es natural y espiritual. ¿Me van siguiendo? Perdón, y otra cosa también. ¿puede ser una consulta? Sí. Dos consultas. Por un lado, Jesús no es el creador. Jesús, por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. Sí, totalmente. Eso por un lado. Y por otro lado, porque ahí están como separados, creador como si fuera padre y Cristo como si fuera otra cosa. Y por otro lado, Jesús ¿era ángel o tenía apariencia de ángel frente a los otros ángeles? Y otra tercera, en la Biblia en sí nunca lo llama Arcángel Miguel. Por un lado dice arcángel con voz de arcángel cuando viene y va a llamar a los resucitados, y por otro lado habla de Miguel, y por otro lado habla de el ángel de Jehová, pero podría ser metafóricamente, no que fuera realmente un ángel en sí. O sea, ¿era ángel o tenía forma de ángel para representar al Padre? O sea, no sé de dónde salió eso. Bueno, todas esas cosas las vamos a ir respondiendo. Voy a responder la primera. Cuando puse acá lo de creador y lo de Cristo, mi objetivo no era decir que Jesús no es el creador, ¿sí? Jesús es el creador. El punto acá es que, como les digo, para que un ángel pueda entender cómo es Dios, necesita ver a alguien que sea semejante a él para poder entenderlo, ¿sí? Jesús siempre va a ser Dios, y no porque él haya venido a la tierra y haya tenido forma humana, él no deja de ser Dios. Si él hubiese venido con forma de ángel con nosotros no hubiésemos entendido cómo es Dios. ¿Se entiende? Él cuando vino acá tomó forma humana, para que un humano pueda entender cómo es Dios a través de una parábola. A través de lo que es natural, uno puede entender lo que es espiritual. Entonces, Jesús sí era un ángel y también era Dios, de la misma forma que Jesús era humano y también es Dios. Es humano y es Dios. Entonces, quizás en nuestra mente es muy difícil entender eso porque ignoramos realmente el poder de Dios, el alcance que puede llegar a tener. Pero si Jesús hizo lo mismo con nosotros, nos da la posibilidad de poder entender que lo mismo tuvo que hacer con los ángeles. Ok, gracias. Mencionaba a veces a Miguel como un arcángel. Si lo buscan en la aplicación y ponen Arcángel Miguel, van a ver muchas citas en las que Elena menciona a Miguel como un arcángel, y arcángel sabemos que es un tipo o una variedad, vamos a decir así, entre comillas, de ángel. Sí, arcángel en realidad significa jefe ángel. Emma, sí. Comparto unos comentarios que se hicieron en el chat. Bueno. Agus puso, Jesús hizo con los ángeles lo mismo que con nosotros, Jesús hizo eso con nosotros, era humano y Dios. Después Edita Gómez puso que es el principio de igualdad como ángel. Antes era ángel y Dios para ser ejemplo, dice Agus. Y Toto puso Judas 1.9 que dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahí aparece como arcángel Miguel, y esa cita también la usa Elena de White al explicar el momento de la resurrección de Moisés. Muchas gracias. Que hablar al lado tuyo no se oyó, no sé, yo por lo menos no lo oí, no sé si los demás oyeron. Lo que dijo Tania, ¿vos querés repetirte? Sí, lo que yo dije es justamente básicamente lo que estaban diciendo los chicos en el chat, que si buscamos en la aplicación de Elena, Arcángel Miguel, Elena lo menciona muchas veces. Y disculpe, no se escucha casi nada. Dije que básicamente lo mismo que mencionaron los chicos en el chat, que si buscamos en la aplicación de Elena, Arcángel Miguel aparece muchas veces citado por Elena, y que justamente también mencionó Emanuel que arcángel significa jefe ángel,
digamos que es un rango dentro de lo que serían los ángeles. Así que también podemos deducir que es un ángel Jesús también. Bien, vamos a seguir. Algo que también quiero que podamos ir aprendiendo a lo largo de los estudios que hacemos a través de Zoom, conmigo, con los chicos, es que tenemos que intentar lograr entender estas reglas, esta forma de estudiar la Biblia, esta forma de estudiar la naturaleza incluso, y también la historia, porque muchas veces no vamos a tener una cita de algún profeta que nos pueda avalar lo que decimos, ¿sí? Hay momentos en donde la luz va creciendo y vamos a necesitar poder utilizar estas reglas para poder encontrar esas cosas que a veces otras personas no la han encontrado, ¿sí? Si nosotros vimos que Jesús vino e hizo lo mismo con nosotros, se convirtió en un ser humano para poder enseñarnos cómo es Dios, podemos estar completamente tranquilos de saber que Jesús hizo lo mismo con los ángeles. Un ángel, por más grande y poderoso que sea a comparación nuestra, no es nada al lado de Dios, ¿sí? Entonces también necesita ayuda para poder entender cómo es Dios. Los invito a que puedan dejarse llevar en el estudio de la Biblia a través de la metodología y van a ver las cosas interesantes que van a poder sacar. Bien, esto es natural y espiritual, ¿sí? Nunca vamos a poder entender algo espiritual si no entendemos lo natural primero. Eso es algo clave que quiero dejar asentado acá para que podamos nosotros, a lo largo de estos estudios, se nos haga más fácil. Bien, entonces, Satanás tuvo celos, envidia sobre Jesús. No codició el poder directamente del Padre, pero Elena nos dice que él codició el poder del Creador al codiciar los honores que tenía Jesús, que tenía Cristo, ¿no? Y eso es algo interesante porque él, por un lado, profesaba reverencia hacia Dios. De hecho, Dios le pidió postrarse y él se postró. Y él incluso cuando leemos la Biblia, de mi abuelo, lo llama el Altísimo. Él sigue teniendo eso, profesa eso, pero sabemos que en realidad, en lo más profundo de su corazón, él quiere el poder de Dios. ¿Por qué? Porque quería los honores de Cristo. ¿Se entiende? Ese conflicto que empezó en el cielo, eso se trasladó en la tierra. Nosotros ahora estamos en una guerra que es una guerra subsidiaria. Es la guerra que están librando Cristo y Satanás, pero en otro lugar, que no es el cielo, es en la tierra, ¿sí? Es algo parecido a lo que nosotros podemos ver quizás en la guerra de Siria, por ejemplo, que vemos una guerra ahí entre rebeldes y el gobierno, pero en realidad sabemos que hay potencias que son las que verdaderamente están en conflicto. Eso es una guerra subsidiaria. Lo aclaré como para que algunos lo puedan entender. ¿Qué pasa? La forma en la que se dio esa guerra en el cielo fue a través de información, fue a través de transmitir mensajes errados a través de los ángeles. Lucifer lo que hizo fue dispersar esa semilla de duda, de descontento, ¿sí? Y una vez que pasó eso, Dios tuvo que sacarlo del cielo. Y ese conflicto pasó a la tierra. Entonces, si nosotros logramos entender lo que pasó acá, que yo le voy a poner alfa, nosotros vamos a poder entender qué pasó acá, o qué está pasando acá, el omega. Y esto es otra herramienta que nos va a servir muchísimo a la hora de estudiar la Biblia. El principio se parece mucho al fin, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos la Biblia vamos a encontrar quiasmos a veces. ¿Qué es un quiasmo? Un quiasmo es cuando un juego de palabras en el cual la primera palabra se parece, o sea, tiene el mismo significado, un significado muy parecido, o nos explica la última palabra. Y las palabras centrales se explican entre sí, ¿sí? Hace un quiasmo, una X.
Ese quiasmo no solamente lo vamos a encontrar de forma literaria en la Biblia, de forma escrita, sino también lo podemos encontrar en la historia, ¿sí? Si ustedes ven a lo largo de la historia, van a ver que el principio del conflicto se parece muchísimo al final. Y aunque a nosotros nos parezca que no, vamos a ver con los ojos de la fe que tiene que ser así por esta regla de alfa y omega. Bien, entonces, sabemos que el conflicto empezó en el cielo, vino acá en la tierra. El conflicto fue entre Satanás, entre Lucifer y Cristo. Él profesaba servir a Dios, pero en realidad codiciaba el poder del Creador porque estaba codiciando el poder de Jesús. Entonces, si nosotros lo vemos así, vamos a entender que algo muy parecido tiene que pasar acá, ¿sí? Algo muy parecido tiene que pasar en la historia omega, por así decirlo, ¿sí? En el fin de nuestra historia. Entonces, quiero volver a hacer una pregunta. ¿Por qué pasaron estos 6.000 años de conflictos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que... ¿Por qué estamos acá hoy, como raza? Para restaurar la imagen de Dios. ¿Cómo? Para restaurar la imagen de Dios completamente. Bien, eso es una. Quizás porque en el cielo sabemos que Dios fue acusado, entonces Dios tiene que mostrarle al universo que Él fue acusado injustamente. Esa es una. Otra, ¿por qué? Emanuel, ¿preguntaste por qué estamos como raza o como pueblo? Perdón la interrupción. Como humanos, como raza. ¿Por qué estamos en este conflicto? Ahí ya Matías dijo que este conflicto se tuvo que desarrollar para poder restaurar la imagen de Dios. ¿Sí? Sí, eso claro, como pueblo actualmente. Como raza fuimos creados para ocupar el puesto que los ángeles dejaron en el cielo. Bien. Ahí Edu estaría dando la mano. Dale, Edu. Sí, el deseado de toda la gente menciona que el conflicto debía continuar a causa del hombre. El hombre tenía que elegir, ¿no? Ya en el universo todos habían hecho la decisión, ¿no? Primero los ángeles, después los mundos no caídos ya hicieron su decisión y ahora el hombre tiene que hacer la decisión, ¿no? Entonces eso está en el deseo de toda la gente en los últimos capítulos. Bien. Muy interesante todas las respuestas. Por ahí Erika Cortés puso que es para mostrar que Dios es justo y amoroso. Bien. Esa También está muy tierna, me gusta. También podemos decir nosotros somos la imagen de Dios y nosotros hemos distorsionado la imagen de Dios por incurrir en el pecado. Entonces, primero tiene que restaurarse en nosotros la imagen de Dios para poder reflejar correctamente al Dios verdadero, digamos. Bien. Entonces, eso por ahí lo podríamos resumir como salvación, ¿no es cierto? No sé si te parece que está bien lo que estoy diciendo. Sí, me parece correcto. Bien. Entonces, hubieron muchas acusaciones en el cielo. Que la ley de Dios era injusta, que los ángeles tenían la libertad de poder hacer lo que ellos quisieran, no necesitaban esa ley, que la ley de Dios era imposible cumplirla, ¿sí? Y entre eso, bueno, las acusaciones a Dios y a su Hijo. Pero añadido a eso, después entró el ser humano en el conflicto, y ahora hay otra cosa más agregada que tenemos que hacer, que es rescatar al ser humano, ¿sí? Y no solo rescatar al ser humano, sino también mostrar que un ser humano caído sí puede cumplir la ley de Dios. Entonces son muchas cosas en las cuales nosotros podemos englobar todo este conflicto. Bien. ¿Sí? Sí, yo no sé si ya lo dijeron, pero por ahí también agregar. Que entonces nos podríamos poner a pensar, entonces Dios nos creó para que caigamos y entonces, bueno, Él después nos pueda rescatar.
Y no es así, él justamente puso el árbol del conocimiento del bien y del mal, y ya si hubiéramos elegido bien en esa instancia, ya hubiéramos vindicado su carácter. Pero bueno, se hizo más complicada la cosa después. Está bien. Edu, ¿estás con la mano levantada? Sí, quería comentar que Patriarcas el Profeta, cuando comenta acerca de que el plan de la obra de la redención tiene un propósito más amplio que salvar al hombre. A veces pensamos simplemente centrándonos nosotros como si fuéramos el centro del universo y pensamos en nuestra salvación, pero dice que es mucho más amplio que la salvación del hombre. El propósito del plan de la redención es vindicar el carácter de Dios. Y la vindicación del carácter de Dios va a estar completa cuando realmente las objeciones que puso Satanás en el concilio celestial sean quitadas. Y es lo que vos mencionaste recién, Emma, que la ley no podía ser guardada y un montón de otras cosas. Y cuando el hombre pueda reflejar la imagen de Dios, ahí recién va a, digamos, contraponerse todas esas acusaciones de Satanás con eso. Y el deseo de toda la gente en la página 625 dice que el honor del Padre y el honor del Hijo están comprometidos en que haya una generación que puedan reflejar su carácter y con eso vindicar su carácter. Bien, me gusta. Evelyn puso recién en el chat que es para mostrar también a todo el universo que Él es un Dios justo, no solo a nosotros acá en la tierra. Bien. Hermanos, una aportación también sería de que no era el propósito de Dios que pasaran 6,000 años, sino que el hombre ha fallado en el propósito para lo cual Dios lo había levantado. Entonces, el Evangelio eterno, cuando se introduce un mensaje profético, crea dos clases de personas, pero en cada dispensación, en cada parte de la historia, el hombre es el que ha fallado y no Dios, cuando al parecer nos hacen entender que Dios es el que es como que se ha equivocado, pero en realidad es el hombre, es el que no ha cumplido el restaurar esa imagen que Él quiere imponer en nosotros. Bien. Por ahí no sé si estoy tan de acuerdo con todo lo que mencionaste, Francis, porque a mí me parece que el propósito de Dios sí era que pasaran estos 6,000 años. De hecho, sabemos que antes de 1844, o sea, Jesús no iba a venir. O sea, una vez que empezó todo este tema del conflicto, Dios ya tenía un plan de salvación, y ese plan tiene unos tiempos, ¿sí? Entonces, sí es cierto que el hombre fue fallando a lo largo de toda la historia. Fueron muy pocas las personas que realmente se quedaron del lado de Dios. Pero no creo que no haya sido el propósito de Dios que pasara todo este tiempo. Y es interesante entender eso porque volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué nosotros estudiamos la Biblia? ¿Sí? Por ahí déjenme responder esta vez a mí para poder llevarlos a donde yo quiero. Y es que cada uno de nosotros, en nuestra vida tan corta que estamos acá y que logramos conocer un poco a Dios, cada uno de nosotros estudiamos la Biblia, y díganme si no es así, porque queremos estar en el cielo, ¿sí? O alguien acá estudia la Biblia porque quiere otra cosa. Cada uno de nosotros se quiere preparar porque sabemos que este conflicto tiene un fin, ¿sí? Y en ese fin, Dios tiene que ¿cómo se dice? Restaurar su imagen, tiene que vindicar su ley, tiene que salvar al ser humano, tiene que erradicar el mal, ¿sí? Cada uno de nosotros que está acá, sabemos que estamos acá por eso. Hermana, una duda. Entonces sería que lo veríamos como una predestinación de que Dios quería que pasaran esos 6,000 años y que no era su propósito de que, por ejemplo, con el pueblo judío terminara toda y poder hacer esa restauración completa en ellos. Necesariamente sí tendría que haber pasado los 6,000. Lo tomaríamos como una predestinación de que así tenía que ser.
La verdad que a mí me parece que el tiempo es algo que no se le escapa de las manos a Dios, personalmente. Quizás es un tema para otro momento. Yo pienso que el tiempo es algo que Dios tiene bajo control y como dice la Biblia, los tiempos de Dios no conocen ni premura ni tardanza. Quizás no era la voluntad de Dios tener que desechar a su pueblo tantas veces. Eso probablemente sí. Pero en cuestión de tiempo me parece que es necesario para poder desarrollar lo que fue dicho en el cielo, ¿sí? Recuerden que esto es una guerra subsidiaria, es una guerra que empezó en el cielo y realmente hay que dejar que esa planta crezca y que dé todos sus frutos para que el mal nunca se vuelva a levantar. Y es de eso de lo que vamos a hablar. Por ahí les pido perdón por la introducción un poco tan larga, pero es importante que tengamos presente esto porque si no tendemos a ver las cosas de una forma muy, muy personal y muy escueta. Necesitamos ver las cosas un poco más amplias. A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado acercarse a Dios y ha intentado conocer a Dios y Dios le ha dado revelación. En la medida que el mal iba aumentando, Dios iba aumentando su revelación. Y vamos a hacer algunas cositas ahora para que puedan ver que ese problema que empezó en el cielo es un problema que se ha repetido una y otra vez a través de la historia. ¿Sí? Y cómo eso va a influir en nosotros en nuestra preparación. Cada uno de nosotros quiere prepararse para quiere prepararse para el día del Señor. Y yo encontré dos textos interesantes. Quiero que me acompañen a Isaías 13 y vamos a leer los textos, los versos 6 y 9, que hablan sobre el día del Señor, ese día en el cual cada uno de nosotros acá como adventistas está esperando, porque si nos llamamos adventistas es porque estamos esperando el segundo advenimiento, que es donde están puestas todas nuestras esperanzas. Isaías 13, versos 6 y 9. Dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y el 9 dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. A ver, si alguno se anima a decirme a qué se está refiriendo Isaías con respecto a esta venida del día del Señor. Nosotros como adventistas podríamos leer este texto y decir que Isaías estaba hablando sobre la segunda venida de Jesús. Y probablemente sea algo aplicable, pero quiero saber a qué se está refiriendo Isaías particularmente acá. Juicio contra Babilonia. ¿Juicio contra Babilonia? Es una profecía contra Babilonia. ¿Alguien más? Bueno, están todos callados. Bien, Isaías, al igual que Jeremías, profetizaban sobre la destrucción de Israel en manos de Babilonia. ¿Sí? Para Isaías, lo mismo que para Joel y lo mismo que para muchos de los otros profetas que vivieron en esa época, ellos venían profetizando el gran día de la ira que iba a venir a manos de los babilonios. ¿Sí? Los babilonios iban a ser los que iban a arrasar con Israel por todos los pecados que Israel venía trayendo desde hace un buen tiempo, unos buenos años, y que Dios ya estaba cansado, por así decirlo. Dios ya les había advertido y ellos seguían en su impenitencia.
Puse este texto solamente para que nosotros podamos ver cómo nuestro día del Señor, ese día de la segunda venida, ha sido tipificado en otras dispensaciones, en otros momentos de la historia. Puse ese nomás y hay muchísimos otros momentos en los cuales ustedes me van a poder ayudar, donde Dios ha traído juicio, ¿sí?, sobre su pueblo. Dios ha traído juicio sobre la humanidad. Y quiero mostrarles que, así como nosotros podemos hacer repeticiones y ampliaciones en nuestros textos cuando estudiamos, los salmos van a ver un montón, hablo específicamente de las personas que no están tan acostumbradas a ver la Biblia de esa manera. Cuando ustedes vean en los salmos algunos juegos de palabras en donde una palabra se parece a la otra y la siguiente se parece a la última, eso nos ayuda a poder ver que Dios nos deja estructuras. Pero ahora vamos a ir un pasito más, que es ver que Dios no solamente deja estructuras en su palabra, sino que deja estructuras también en la historia, ¿sí? La historia se repite y se amplía. Ese es un concepto que quiero dejarles. A lo largo de toda la historia vemos que este conflicto que empezó en el cielo se ha trasladado a la tierra y Dios ha permitido que esto pase para demostrar que lo que Satanás, lo que Lucifer dijo en el cielo, ¿sí?, ha traído los mismos frutos una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando vimos con Matías, el tema de Sodoma y el tema del abuso, vimos que realmente el ser humano se ha inclinado todo el tiempo, a lo largo de todas las dispensaciones y de toda la historia, a siempre abusar de otro ser humano, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué problemas tenían los israelitas, en Jerusalén? ¿Qué problema tenían que Dios los iba a eliminar a través de los babilonios? Si alguien se quiere animar a decir. ¿Cuál era el problema principal? O sea, Dios usó a Babilonia para castigar a su pueblo porque abandonó el pacto y no estaba cumpliendo la misión que él quería que cumpliesen. Ajá. ¿Y cómo abandonó ese pacto? Se había contaminado con las naciones vecinas. Sí. La idolatría. Idolatría. ¿Y cómo se reflejó, o sea, cómo se refleja esa idolatría, cómo se refleja el abandono del pacto en la historia de Israel? ¿Cómo se reflejó eso? No liberaban a los esclavos o los siervos cuando tenían que hacerlo. Cuando correspondía, no le daban descanso a la tierra, etcétera, etcétera. Bien. Emma, era muy abierta la idolatría, tenían ídolos realmente. Sí. Y Dios no los quería eliminar, solo los quería castigar. Quería Disciplinar. No. Jeremías también dice que ellos no guardaban correctamente el sábado y que oprimían a la viuda y al huérfano. Bien, bien. Eso me gustó. Quiero decirles que a los ojos de los israelitas, ellos realmente pensaban que estaban adorando a Dios. Sabían quizás al principio que el papel que Dios, por el cual Dios los había puesto en esa tierra, de hecho si ustedes ven en el mapa, era un lugar donde tanto del sur, del norte y por todos lados, si querían viajar tenían que pasar por ahí. Dios los había puesto para que sean realmente una luz para las naciones. Y ellos se tornaron en todo lo contrario. Como dijo Toto, y como también dijo Marcos, ellos se olvidaron de Dios en cierta forma y comenzaron a oprimir a la viuda, comenzaron a oprimir a los extranjeros, pero no lo hicieron de una forma, por así decirlo, en la cual ellos rechazaban a Dios abiertamente, ¿sí? Cuando ustedes ven el libro de Isaías se van a dar cuenta que incluso desde el principio, desde el capítulo 1, Dios les está diciendo que Él ya no quiere más los sacrificios que ellos están haciendo.
Pero no porque él no lo haya indicado, él no lo haya mandado, sino porque esos sacrificios, y a ver si los que estuvieron atentos, esos sacrificios tenían un propósito, ¿sí? ¿Qué propósito tenían? Prefigurar la misión de Jesús. Sí, también. ¿Algo un poquito más? Los sacrificios eran un símbolo o una parábola del santuario celestial. Era para entender lo que pasaba en el cielo. Claro. A ver, Miriam, si vos hubieses vivido en esa época, ¿por qué tenías que ir con un corderito y ofrecerle un sacrificio? ¿Cuándo tenías que hacer eso? Y yo tenía que hacer eso pidiendo perdón por mi pecado. Pero yo tal vez no lo entendía en ese momento, pero Dios me quería explicar lo del santuario celestial, que necesitábamos sangre, que se necesita sangre para perdonar pecados, y que Jesús tenía que venir. Todo eso tipificaba a Jesús y su sacrificio. Exacto. Yo quiero decir que había gente que sí entendía esos sacrificios. Sí, y los tenía que hacer. Quizás es lógico que ellos empezaron a ver esos sacrificios de una forma en la cual pensaban que su sacrificio era lo que valía y no entendían el símbolo. Pero nosotros estamos hoy acá, en el año 2020, y muchas veces pasamos por el mismo problema. No entendemos las parábolas, no entendemos el propósito que Dios tiene de fondo y que es realmente algo importante. Él les había mandado los sacrificios de animales para que ellos reconocieran la misericordia que Dios tiene en perdonar sus pecados, ¿sí? ¿Y qué se suponía que ellos tenían que hacer? Esa misma misericordia que ellos recibían de Dios, ellos se la tenían que dar a las demás naciones, ¿sí? Ellos eran depositarios. Entonces, cuando nosotros vamos a Isaías 58, vamos a ver que Isaías 58:6, Dios le dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión? Y dice también, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Fíjense qué interesante, dice, soltar las cargas de opresión. O sea, uno de los principales motivos por los cuales el pueblo de Dios tuvo que ser castigado por manos de los babilonios es porque ellos oprimían a la viuda, oprimían al extranjero, oprimían a los esclavos. Ellos, como bien dijo Marcos, no querían cumplir el año del jubileo para dejar libre al esclavo o devolverle a la tierra. La codicia, el poder, todas esas cosas llevaron a que ellos, por un lado, hagan lo mismo que estaba haciendo Satanás. Ellos profesaban que servían al Creador, pero en realidad a aquel que se parecía a ellos, que estaba al lado, ellos lo negaban, ¿sí? Ellos lo trataban mal, oprimían. Entonces, eso es algo que es muy interesante. Si nosotros comparamos las historias, vamos a hacer un par de líneas acá para que podamos entender. Si nosotros comparamos las historias, vamos a ver que siempre tiene un patrón muy parecido, ¿sí? No sé si ahí logran ver. Sí. El patrón es muy parecido siempre. Hay un momento en el cual Dios va a traer juicio, ¿sí? Voy a poner la flechita ahí, y va a traer destrucción. ¿Sí? Este es el famoso día del Señor. Es el día que tanto hablaba Isaías, diciendo, ese día es el día en que vinieron los babilonios, ¿sí? Es el día de destrucción. Pero previo a este día de destrucción, nosotros tenemos un momento en el cual Dios nos da para que nosotros nos preparemos. Eso lo podemos ver así. Por ejemplo, nosotros esperamos en nuestra historia, y ya lo vimos con Agus, la ley dominical. La ley dominical. Y es un momento en el cual nosotros, ¿qué se supone que vamos a hacer en la ley dominical? Como pueblo.
Dar el fuerte pregón. ¿Pero para qué? Si comparamos y contrastamos, la ley dominical viene asociado con una marca. Así que, por contraste, yo lo que espero es recibir un sello que es distinto a la marca que va a imponer esa ley. Pero ¿para qué vamos a, para qué vamos a salir nosotros a predicar sobre una marca y un sello? ¿Cuál es el objetivo? Advertir a los pecadores de ¿Qué objetivo tenemos? Para ir a buscar a los hijos de Dios que están en el mundo. Salvarlos. Salvarnos. ¿Alguien más? Enseñarle los mandatos de Dios, o sea que Dios es un Dios de amor. Bien. Bueno, es importante que tengamos esto presente, porque acá está el día del Señor. Yo le voy a poner acá, cierre de la puerta de la gracia. Es el momento donde Dios le va a poner fin a esto. Y nosotros sabemos que en este periodo, entre la ley dominical y el cierre de puerta de gracia, nosotros tenemos que predicarle a la gente. Pero predicarle para que la gente conozca de Dios, para que la gente pueda elegir entre las dos opciones que va a tener, para que esa persona pueda salvarse, ¿sí? Entonces, en este momento es el momento en el cual nosotros estamos mandados a predicarle a las personas para que las personas se salven. ¿Por qué es importante esto? Porque este mismo modelo, cuando lo vimos con Agus, que ella dio los temas sobre la línea del fin del Israel antiguo, si no lo vieron, les recomiendo que lo vean. Ustedes se van a dar cuenta que este hito, que fue el Día del Señor, cuando ustedes lo puedan ver en el conflicto de los siglos, Elena de White habla sobre este momento, la destrucción de Jerusalén. Vamos a poner acá el año 70. ¿Sí? De esta historia también habló Malaquías. Cuando nosotros vamos a Malaquías dice, yo voy a enviar al profeta Elías antes de que venga el día de grande y terrible, el día de Jehová. Se refería a esto, ¿sí? A esta historia. Entonces nosotros también tenemos un día del Señor acá, ¿sí? Un día en el cual Dios va a traer juicio sobre esa generación. Todas estas historias, si nosotros ponemos otra historia más acá, ponemos, supongamos la historia de Noé, ¿sí? Podemos poner acá el inicio del diluvio. Voy a poner una puertita acá como que fue cuando la puerta del arca se cerró. Es el momento en el cual va a haber destrucción. Acá tenemos la destrucción de Jerusalén. Acá tenemos el diluvio. Ahora, este hito es el que nosotros estamos esperando, ¿sí? ¿Puedes mover la cámara un poco? Sí. Eso, gracias. De nada. Este hito es el que nosotros estamos esperando en nuestra historia. Pero toda la introducción que yo hice con respecto a lo que pasó con Lucifer en el cielo y lo que pasa con nosotros hoy es porque necesitamos ver la historia de esta manera para que nosotros logramos entender qué es lo que está pasando acá con nosotros. ¿Sí? Es importante entender todo lo que es natural, todo lo que nosotros ya podemos ver, porque la historia pasada es algo que nosotros podemos ver, ¿sí? Es algo que está registrado, es algo que ha sido dejado para nuestra enseñanza. Lo que no podemos ver es esto. No lo podemos ver tan claro quizás como sí podemos ver esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros esperamos el día del Señor, sabemos que va a ser un momento de destrucción, un momento en el cual ya no va a haber posibilidad para salvarse a partir de acá. Nosotros tenemos que entender qué propósito tuvo Dios y qué pasó con la humanidad en cada una de las historias previas para poder saber qué pasó acá. En este momento es el momento en el cual se predica a las personas que no conocen, ¿sí? Este era el propósito inicial que Dios tuvo sobre Israel. Ahora, cuando nosotros alineamos la historia,
nosotros sabemos con qué podemos alinear este hito de la ley dominical. ¿Con qué momento de la historia de la época de Jesús? Con el apedramiento de Esteban, porque ahí empezaron a predicarle a todos los gentiles a partir de ahí. Perfecto. Entonces, acá le predicamos al mundo y acá ponemos el año 34 y ponemos gentiles. ¿Sí? Fíjense, ahora, nosotros como adventistas, cada uno de nosotros, nos concentramos en esta historia. Nos concentramos en la ley dominical y en qué es lo que va a pasar en esta historia. Pero yo les pregunto, ¿cuál es la historia más importante para nosotros hoy? ¿Sí? Yo los quiero situar. ¿Dónde estamos nosotros? Si tuviéramos que decir, ¿estamos acá o estamos acá? Estamos acá, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí. Entonces voy a poner una personita acá. Nosotros estamos acá. Sin embargo, nosotros, como adventistas, estamos concentrados en esta historia, que sería lo mismo que si nosotros viviésemos en esta historia, en la historia de Jesús, estaríamos como si nos estuviésemos concentrando en esta historia, en el momento de la predicación a los gentiles. Cuando en realidad, ¿qué historia es la que nosotros tenemos acá atrás? ¿Qué libros podrían ustedes situar en esta parte de la historia? Y entre la cruz y el año 34, ellos tenían que llevar el mensaje a los otros judíos que no habían aceptado a Cristo como su Mesías. O habían negado al Mesías. Me pregunta. ¿Qué libros ponen acá de la Biblia? El Pentecostés. Libros. Hasta la cruz tenés Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí, los evangelios. Los 4 evangelios primero. Acá están los evangelios, ¿sí? Juan fue escrito después del Apocalipsis. Acá están los evangelios. Si logran ver eso, va a ser muy importante. Para nosotros, que somos el pueblo de Dios, la Iglesia Adventista, necesitamos entender esta historia para poder entender esta, ¿sí? Nosotros necesitamos entender qué es lo que está pasando con nosotros hoy para poder saber qué es lo que va a pasar acá. A lo largo de todas las historias, desde el diluvio hasta nuestros días, siempre el conflicto fue el mismo, la opresión. Siempre fue el mismo. Si nosotros vamos, a ver, podemos leer algunas citas para poder estar un poquito más a punto. ¿Vale? Hermano, antes del 34 también quedarían los evangelios y también una parte de Hechos de los Apóstoles. Sí, también. Lo quise hacer lo más sencillo posible. Oh, ya, sí, gracias. Si nosotros vamos a la época de Noé, vamos a buscar esta cita. PP 71.2. Y vamos a ver qué problema había en esta, que fue el primer conflicto en la historia en la cual Dios tuvo que traer un juicio, ¿sí? Recuerden, el juicio se alinea junto con lo que nosotros esperamos que sería el cierre de Puerta de Gracia en la segunda venida. Yo ahí la pego en el chat, así la pueden leer todos. Bueno. ¿Alguien la quiere leer? Es una cita cortita. Y por ahí decía Agus que no es la fecha de autoría, sino la historia que cuentan, no hay que confundir conceptos. ¿Cómo? Acerca de los libros del Nuevo Testamento que cuentan la historia antes del 34, ella decía que no es la fecha de autoría, sino la historia que cuentan. La historia transcurre en esos libros y en esa parte de Hechos antes del año 34. Entonces lo que decía ella es que no hay que confundir ambos conceptos. Sí. Yo me olvidé de aclarar. Perfecto, porque sé que el libro de Juan fue escrito después del Apocalipsis, que eso lo aprendí hace poco y me gustó. Sé que el libro de Juan fue escrito más cerca del año 100. Yo me olvidé de aclarar esa parte. Me olvidé de aclarar eso. Bien, genial la aclaración, gracias. Bueno, ¿alguien quiere leer esa cita que nos va a contar un poco sobre esta historia que pasó en los días de Noé?
y por qué Dios trajo juicio y qué personas pasaban esta prueba y qué personas no. ¿Alguien quiere leerla? No se ve. Ahí la publicaron ahí en el Yo la compartí en el chat. ¿Querés que la lea yo, si no? Dale, léela. Dale. La poligamia había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos, y como resultado, aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad. Cualquiera que codiciaba a las mujeres o los bienes de su prójimo, los tomaba por la fuerza y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando a los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Interesante. ¿Logran ver en ese párrafo todas las cosas que estaban pasando en ese momento de la historia? Realmente había abuso por sobre la mujer, abuso por sobre la propiedad, las personas abusaban de los animales, o sea, mataban los animales como querían. Realmente no había ningún tipo de respeto por nada. Y la parte que más me llamó la atención es que las cosas se tomaban por la fuerza, ¿sí? Y eso es algo que caracterizó acá. Pero cuando nosotros trasladamos esta historia y la llevamos a lo que pasó, a lo que leímos recién, previo al cautiverio babilónico, vemos que estaba pasando lo mismo. Había opresión sobre los pobres, opresión sobre las mujeres, había, hasta podríamos decir, cierta clase de castas y de también, no me sale la palabra, xenofobia, ¿sí? O sea, la gente no quería saber nada con las naciones paganas. Lo mismo pasó en esta historia, ¿sí? De hecho, uno de los insultos más, por así decirlo, que a mí me llamaron la atención es que los fariseos, cuando no encontraban nada más hiriente que decirle a Jesús, le llegaron a decir que él era un samaritano, ¿sí? Fíjense qué interesante eso, que al nivel que tenía el pueblo de Dios, la xenofobia y el rechazo hacia los samaritanos, que no encontraron mejor insulto para darle a Jesús que decirle que era un samaritano. Entonces, ese tipo de cosas también pasaba acá. Había opresión de los pobres también. Las viudas, estamos prácticamente hablando de una historia muy similar. Entonces, este tipo de cosas nos tiene que llevar a nosotros a entender la historia en la cual nosotros estamos viviendo hoy. Bien, ya me están haciendo señas por la hora, así que voy a hacer una pequeña conexión a lo que vamos a estar viendo y después cerramos y vamos a seguir la semana que viene. Nosotros vemos que hay abusos y opresión en esta historia. No puse todas las otras historias, pero hubo abuso y opresión en la época de Jesús, hubo abuso y opresión previo al cautiverio de Babilonia, hubo abuso y opresión a lo largo de toda la historia. Incluso si nosotros pudiésemos alinear la historia del movimiento adventista en la época de Elena de White, también vamos a ver de que el gran problema que había era el racismo, ¿sí? Y el racismo asociado a la esclavitud. ¿Por qué digo asociado a la esclavitud? Era la esclavitud asociada al racismo, porque las personas que eran esclavas justamente eran las personas de raza negra. Y cuando nosotros analizamos cada uno de los problemas en esa historia, nos damos cuenta que nuestra historia no es tan diferente a las otras, ¿sí? Tenemos abusos a lo largo de toda la historia y en la nuestra también debería haber. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros seguimos las reglas para poder estudiar la Biblia y confiamos en esta metodología de repetir y ampliar, nosotros vamos a poder ver que si pasó acá
y pasó acá, y pasó a lo largo de todas las historias, ¿por qué no va a pasar acá? ¿Sí? ¿Por qué no pasa acá? Siempre, la regla nos tiene que decir que siempre que tenemos dos o más testigos que nosotros podamos alinear, nos confirma lo que nosotros estamos creyendo, ¿sí? Acá va a pasar lo mismo que pasó en la historia. Entonces, ahora quiero hacer una pregunta para cada uno de nosotros que somos adventistas. ¿Por qué nosotros estudiamos la Biblia y hacemos todas las reformas que hacemos? Por ejemplo, ¿por qué cada uno de nosotros hace las reformas que Dios nos manda en la Biblia? O que a través de Elena de White. ¿Por qué cada uno de nosotros hace eso? A ver. Queremos agradar a Dios. ¿Cómo? Que queremos agradar a Dios. Agradar a Dios, bien. ¿Alguien más? Santi, ¿por qué vos haces todas las reformas que Dios te manda? O las que hagas. Para poder entender un poquito más de lo que Dios espera de mí. Bien. ¿Alguien más tiene algo? Para lograr tener el carácter que Dios quiere que reflejemos. Seguimos las explicaciones. ¿Cómo? Si no haces la reforma, te quedas afuera. Y eso es un mensaje de vida o muerte. Para santificar. Yo creo que también es para Porque poder Dios quiere servir mejor. restaurar al ser humano, a mí. Bien, no escuché lo que dijo Noé o Cris. No sé, Noé y Cris. Porque Dios quiere restaurar su imagen en mí. Bien, Dios quiere restaurar su imagen en mí. Ahora, hay muchísimos motivos por los cuales cada uno de nosotros puede hacer reformas. Y creo que Toto dijo uno que me gustó mucho. Toto, si lo querés repetir. Sí, que si vos haces la reforma, primero que hace un buen efecto en vos y ese buen efecto te ayuda a servir mejor al prójimo. Bien, ¿y cómo lo pondrías vos? ¿Cuál es el objetivo principal? Y para mí es servir. O sea... Bien. Yo quiero decirles que he tratado de buscar así los motivos por los cuales generalmente hacemos las reformas o hacemos los cambios que Dios nos pide, que básicamente son las cosas que se han pedido a lo largo de las otras dispensaciones, de formas similares pero no iguales, y generalmente tendemos a pensar nosotros que las reformas las hacemos por ahí más para beneficio personal. ¿Sí? Tendemos a pensar que las cosas que Dios nos manda, qué comer, qué vestir, qué hacer, son para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos, por así decirlo, vivir más, o para que nosotros podamos tener una mejor calidad de vida, para que generalmente tendemos a pensar que las cosas que Dios nos manda hacer son para un beneficio personal. Y no lo digo por cada uno de los que están acá, sino lo digo porque es algo que se vio en la historia, ¿sí? ¿Por qué mataban el corderito? ¿Por qué, acá por ejemplo, por qué cada uno de los fariseos iba y daba limosnas? ¿Sí? Generalmente las cosas que se hacían eran porque esas personas querían agradar a Dios, ¿sí? Y a eso nosotros lo vamos a tener presente, quiero que cada uno de ustedes lo tenga presente, porque cuando volvamos a estudiar este tema otra vez, ahora ya nos quedamos sin tiempo, vamos a ver que lo mismo que pasó con Lucifer en el cielo, que él profesaba amar a Dios y rendirle lealtad y que quería hacerle unos pequeños ajustes a la ley, lo que él profesaba, él lo podía demostrar a través de sus obras al querer codiciar el carácter de Cristo. Él estaba demostrando que realmente no amaba a Dios. Entonces, lo mismo con nosotros hoy. A lo largo de la historia hubieron personas que han profesado el amar a Dios, que lo dicen de la boca para afuera, querer servir a Dios, pero en realidad la historia nos muestra
de que no es así, de que la gente ha desperdiciado el tiempo que tenía para prepararse. Si nosotros vemos esta historia, tenemos que entender que este periodo, que es el cual nosotros estamos viviendo, es el que necesitamos tener para prepararnos, no para ser salvos, sino para servir, ¿sí? Eso es algo que yo quería dejarles. Todas las reformas que nosotros hacemos, todos los cambios que Dios nos da, no es para que nosotros vivamos más o para que tengamos una mejor calidad de vida o para que nosotros podamos ser salvos. Siempre tendemos a pensar eso y quiero decirles que es un tanto egoísta, ¿sí? Y es todo lo contrario a lo que fue hecho. Si nosotros comparamos la vida del ser humano, la vida de cada uno de los que ustedes están acá, si con suerte llegamos a vivir 90 años, 80, 90 años, eso no es absolutamente nada en la historia, ¿sí? Somos simplemente un suspiro que viene y que se va, y no aportamos absolutamente nada, si no es que nuestra vida tenga algún propósito que no sea para nosotros mismos, sino más bien para el prójimo. Así que bueno, vamos a dejar acá. Tuve que hacer toda esta gran introducción para que cuando nosotros vayamos viendo esto que es la preparación que cada uno de nosotros tiene que tener, puedan tener presentes que esa preparación no está tan relacionada a lo que generalmente estábamos acostumbrados o lo que hemos aprendido de nuestros padres, que es algo que sea más bien personal, sino más bien que es algo para servir. Disculpen que haya sido tan largo, pero bueno, era algo que necesitaba. Mario, gracias por haber tenido la paciencia de evacuar todas nuestras dudas. Muchísimas gracias, Emma. No, de nada. Yo también tengo muchas dudas también, y estoy estudiando este tema de forma personal. Es bastante difícil encararlo para poder hacer que todos, porque acá hay algunas personas que saben un poco más y otras que saben un poco menos, y para que todos podamos ir a la par y ir entendiendo de qué se trata esta preparación que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Muchas gracias. No sé si alguien quiere orar. Oro yo. Bueno, oro yo, ¿sí? Oremos. Querido Padre, quiero agradecerte, Señor, por este sábado que nos regalaste, y gracias también para uno de nosotros por esta semana que va a comenzar. Quiero pedirte, mi Señor, que nos ayudes a poder entender la historia, a poder entender el conflicto que hay de fondo, a poder entender, Señor, también cuál es nuestro papel en este conflicto. Sabemos que nuestra vida es un suspiro, que nuestra vida puede perderse en el tiempo, pero si la vivimos conforme a los propósitos del cielo, sabemos que va a quedar registrada en la historia. Quiero pedirte por cada una de las personas que están acá presentes y sus familias, para que logremos tener esta preparación que tú nos estás pidiendo que tengamos en esta época. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias. Amén.